Esta historia se titula Dos caminos en un bosque. Aunque no tengo muchos recuerdos de mi niñez, hay una narración, de mi profesora de primer grado elemental, que se quedó para siempre dando vueltas en mi mente. Ese relato se ha convertido en la guía de mi instinto y curiosidad, me ha permitido aventurarme a emprender cosas nuevas y diferentes. A continuación, me daré a la tarea de relatar el cuento de la manera más fiel posible. Ustedes comprenderán que ha pasado mucho tiempo y que es imposible utilizar las mismas palabras de mi maestra. De una cosa sí estoy seguro, se trata de una historia muy interesante que nos ayudará a comprender la importancia de atreverse a explorar nuevos retos en la vida. Esta es la historia de dos caminos en un bosque, ubicado cerca de un pequeño caserío. El primer camino, ancho, cómodo y seguro, era frecuentado por los moradores del lugar. El segundo, estrecho en extremo, lucía abandonado, cubierto de maleza y prácticamente olvidado por los lugareños. El joven Felipe vivía con su madre en una casita de madera y en condiciones de extrema pobreza. Se ganaban la vida trabajando arduamente en granjas ubicadas a las afueras del pueblo. Como la mujer se encontraba muy enferma, su hijo anhelaba obtener los recursos suficientes para brindarle una vida más digna y costear los gastos médicos que le devolvieran la salud. Pero, para desgracia de ambos, los ingresos obtenidos en las labores del campo escasamente les alcanzaban para subsistir. Un día el joven Felipe le preguntó a su madre hacia dónde conducía el camino estrecho. Ella, sorprendida, le respondió que no tenía ni la menor idea y que nadie se atrevía a recorrerlo por temor a extraviarse, a encontrarse con criaturas siniestras o, en el peor de los casos, a perder la vida. La respuesta, en lugar de disuadirlo, avivó sus deseos de explorar la misteriosa senda. Poco después, motivado por la curiosidad, ideó la forma de adentrarse en la profundidad del bosque con la intención de recorrer el camino estrecho. Cuando le manifestó a su madre lo planeado, ella se preocupó mucho, le reiteró los posibles peligros que enfrentaría y suplicó que lo pensara muy bien. Pero Felipe aseguró que ya lo había decidido. Su madre, pese a sus dudas y temores, le ayudó a empacar las provisiones para abastecerse durante el recorrido. Previo al viaje, invitó a familiares y amigos para que lo acompañaran en su travesía, pero nadie se atrevió a seguirlo en tan osada aventura. Al contrario, todos se horrorizaron y le dijeron que no fuera a ir por allá, que era muy peligroso. Trataron, por todos los medios, de generarle miedo con la narración de historias de brujas, duendes y mitos tradicionales de la zona, monstruos que supuestamente se encontraban en el camino estrecho y desaparecían a la gente. A la mañana siguiente, el joven inició su aventura sin contar siquiera con un acompañante. Cuando se encontró el camino viejo, pensativo, se detuvo por un instante, luego se revistió de valor y comenzó la travesía. Tuvo que adentrarse mucho en el bosque para poder mantenerse en aquella senda misteriosa. La vegetación era densa y la luz escasa a causa de la frondosidad de los árboles. El frío entumecía su cara y sus manos. A medida que pasaban las horas, sin llegar a ningún lugar, Felipe comenzó a asustarse. Sin embargo, la curiosidad era tal y había recorrido tanto camino, que decidió continuar. A medida que avanzaba, la vegetación se volvía más espesa, el helaje aumentaba y la niebla le impedía avistar el sendero donde debía pisar. Para empeorar las cosas, ya estaba oscureciendo, tenía que encontrar dónde pasar la noche, resguardado de animales y con algo de abrigo. Avanzar era imposible, regresar, impensable. Como pudo, con la poca luz que quedaba, se instaló en un refugio improvisado con los pocos elementos que cargaba en su mochila. Intentó dormir, pero el frío, los mosquitos y la sensación de encontrarse abandonado en la mitad de la nada le impedían conciliar el sueño. Poco a poco, el pánico lo fue invadiendo. Por su mente cruzaban pensamientos terroríficos. En medio de tanto silencio, de vez en cuando, escuchaba sonidos indescifrables que le erizaban la piel. Una brisa suave, que cayó en la madrugada, estuvo a punto de llevarlo al estado de hipotermia. Por fin, logró dormir un par de horas. Al amanecer fue despertado por un concierto de aves y de grillos, melodías que le dieron a entender que era hora de retomar el misterioso camino que lo llevaría quién sabe a qué lugar. Los pocos rayos de luz que lograban colarse entre las ramas de los árboles gigantes, disiparon el camino y lo libraron del frío que amenazaba con congelar sus huesos. Después de varias horas de recorrido reconoció que, a lo mejor, había sido una mala decisión aventurarse por aquel tenebroso camino. Quizás sus amigos en el pueblo tenían razón y nunca debió haberse atrevido a tanto. Estuvo a punto de regresarse, pero algo le decía que iba en dirección correcta. Pese a las dudas de su mente perturbada, se armó de valentía y continuó avanzando. La noche caía con premura, y esta vez, se apresuró a armar un refugio mejor que el de la noche anterior. Luego de comer pan y beber chocolate, que su madre le había empacado, se durmió por cerca de 10 horas. Recuperadas sus energías, y sus ganas de continuar en el empeño de saber hacia dónde conducía el camino estrecho, Felipe fue despertado nuevamente por la dulce melodía de los pájaros y los grillos. Avanzó sin descanso durante varias horas hasta que fue sorprendido por la cima de una montaña, donde encontró las ruinas de una antigua civilización.
Quedó maravillado con la arquitectura del poblado y con la gran cantidad de figuras de oro y piedras preciosas que se hallaban en el lugar. No lo podía creer, su esfuerzo, su tenacidad y, de alguna forma, su obstinación, habían dado fruto. ¡Cuántos pensamientos! ¡Cuánta felicidad! Pensó en los quebrantos de salud de su madre. Era hora de llevarla a los mejores hospitales del mundo y someterla a los tratamientos más avanzados para curarla de sus males. Empacó la cantidad del tesoro que pudo cargar, sin perder un minuto, tomó el camino de regreso. Sabía que tenía que afrontar la odisea de una larga caminata con frío, poca luminosidad y anocheceres tenebrosos en el bosque, pero, la alegría por el inesperado premio de su odisea, era algo que cambiaría para siempre su vida y la de su madre. Cuando llegó al pueblo con el cargamento de tesoros, sus amigos y familiares no lo podían creer, sus rostros manifestaban asombro y todos, estupefactos, comentaban las hazañas del joven. En solo unos minutos el caserío quedó vacío. Como poseídos por la ambición, tomaron el camino estrecho que los llevaría hacia el botín que aún quedaba en la montaña. Los primeros que llegaron encontraron joyas, a los últimos, menos afortunados, solo les quedó la experiencia de haber recorrido aquel sendero misterioso y de casi encontrar magníficos objetos. Por su parte, con el dinero obtenido por la venta de las piezas de oro y piedras preciosas que encontró, Felipe contrató los servicios de los mejores médicos para que ayudaran a sanar las enfermedades que agobiaban a su madre, a quien le compró una granja con una hermosa casa, animales de distintas especies, establos y cultivos. El camino ancho y el camino estrecho siempre están presentes. ¿Cuál de los dos frecuentamos más? Cada día se nos presentan nuevos retos. Y, muchas veces, nos dejamos llevar por la opinión de otros. Quizás no hemos escuchado esa vocecilla interior que nos exhorta a salir de la zona de confort, a emprender nuevas aventuras, a tomar otros caminos, así parezcan muy estrechos, y a trazar nuestro propio destino. Tal vez más adelante, en la cima de esa montaña que está cruzando el bosque, haya un gran tesoro esperándonos. Historia del libro Hábitos para crear riqueza de Jouni Alexander Rendon.